Regresamos a Punto y Contrapunto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que México está listo para una presidenta. Dijo que ya es tiempo de que una mujer gobierne nuestro país y que no es solo por cuestión de género, sino para darle continuidad a la cuarta transformación. Pero hoy negó que esté haciendo campaña política. Veamos en contexto. Este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que nuestro país está listo para una presidenta. Durante la toma de protesta de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, Sheinbaum dijo que desde hace mucho tiempo ha habido muchas candidatas a presidentas de la República. Añadió que hoy tener una candidata mujer no solamente es un asunto de género, sino de darle continuidad a la cuarta transformación. 6 mujeres se han postulado a la presidencia de México. La que más votos consiguió fue la panista Josefina Vázquez Mota, con el 25% de los votos emitidos en la contienda de 2012. Antes de ella, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Marcela Lombardo Otero y Rosario Ibarra de Piedra también se postularon. Ninguna logró más del 3% de los votos. En julio pasado, el presidente López Obrador mencionó a Claudia Sheinbaum como una de las personas que podrían sucederlo en el poder y en septiembre realizó una gira en la capital del país, donde señaló que Sheinbaum gobierna muy bien. Además de Colima, Sheinbaum estuvo el viernes en Campeche para participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde habló sobre la estrategia de vacunación en la Ciudad de México. El sábado fue al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, donde la Ciudad de México es la entidad invitada, y el domingo fue a la toma de protesta de la morenista María del Pilar Ávila como gobernadora de Baja California. Ese mismo día, el senador Ricardo Monreal, que ha expresado su aspiración a la presidencia, dijo que ganará a Sheinbaum y a Ebrard en las elecciones internas que hará su partido para definir a su aspirante a la presidencia en 2024. Punto y contrapunto. Empiezo este tema contigo, María Clemente. Todavía faltan 3 años, pero parecería que al interior de Morena ya hay una carrera por la presidencia de México. ¿Qué decir de las declaraciones de Sheinbaum? Yo creo que ya más bien nos tardamos en tener una mujer presidenta, pero al margen de eso, ¿qué decir de esta, digamos, carrera presidencial al interior de Morena y la respuesta, por ejemplo, de otros morenistas como el senador Ricardo Monreal? Pues fíjate que coincido plenamente en que México está listo para tener una mujer presidenta. Hasta Acción Nacional, ¿no?, ha manifestado a favor de que haya un relevo en la presidencia con una mujer. Lástima para Acción Nacional que sus opciones sean francamente risorias, pero como país me parece que es necesario que abonemos a la paridad de género, dado que a nivel mundial solamente el 6% de los países tienen una mujer como jefe de Estado y apenas un 7% presidiendo un gobierno. En total de 193 países, solo 22 mujeres ocupan una de esas funciones. Ojalá México se sume a esta lista de países gobernados por mujeres. Mariana, también es necesario comentar que Morena ha abonado a la paridad en todos los niveles de gobierno. Ahora tenemos una paridad efectiva en la Cámara de Diputados, tenemos 7 gobernadoras y es claro que estamos logrando una paridad sustancial, una igualdad sustantiva. Ojalá que otros institutos políticos se sumaran a estos esfuerzos, dado que en las elecciones del año pasado pues solamente hay una gobernadora de la alianza que además está acusada de recibir sobornos y aún así pudo acceder al cargo, ¿no? A nivel local, aún queda muchísimo por hacer en materia de paridad de género, pues tras los resultados electorales de este año, 1,486 hombres gobernarán algún municipio de México. Únicamente 525 mujeres asumirán esta posición. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en eso, pero definitivamente México está listo para una presidenta. Me parece que las elecciones en Morena no solo es algo de Morena, la carrera presidencial es constante todo el tiempo. Todos los actores políticos siempre están viendo quienes aspiran a ese cargo, cuál es la ruta que van a hacer y no los delimita ni un partido ni un sexenio. Siempre están en esa carrera siempre está activa, no importa qué partido gobierne ni qué político es el que encabece el Estado mexicano. Entonces, pues me parece que es válido que otros actores levanten la mano, pero me parece aún más válido que Claudia Sheinbaum ponga el punto sobre la I de que en México hace falta paridad de género y en general en el continente. Creo que Morena en consecuencia podría actuar para tener la primer presidenta de México. Lisa, dio mucho de qué hablar este mensaje de Sheinbaum sobre si la discusión tendría que ser una cuestión de género, el que una persona asuma la presidencia. Y creo que valdría la pena, independientemente de los partidos, pues abordar sí los retos históricos que las mujeres en la política se enfrentan, que se han enfrentado a lo largo del tiempo y todavía existen, independientemente de un tema partidista. ¿Cuál es la discusión que realmente tendríamos que estar teniendo sobre este tema? Y bueno, qué decir también de los aspirantes a la presidencia, o bueno, aspirantes todavía no oficiales, pero dentro de Morena.
Fíjate que a mí estas preguntas que se lanzan en el debate de si estamos o no estamos listos siempre me han parecido falsas salidas y falsos debates y me enojan un montón. A mí en lo particular me lo han hecho tantas veces con el tema de cannabis sobre si México está listo o no está listo para regular legalmente una sustancia. Es un poco lo mismo que le hacen como pregunta a Claudia, ¿no? Más bien creo que el contrafactual es válido. ¿Cuándo México no estaría listo para tener a una presidenta mujer o cuándo México estuvo listo para tener un presidente hombre y sobre todo un presidente hombre como todos los que hemos tenido, ¿no? Entonces no es necesariamente justo una cuestión de género en el sentido estricto de que el sexo o el género o la identidad de una persona definan la capacidad de gobernar, pero sí me parece muy importante que una mujer haya llegado a ser jefa de gobierno, no fue la primera, recordemos que hoy tenemos una que también está tras las rejas, que fue la primera que gobernó la Ciudad de México, ¿no? Que llegue y que sea clara en sus aspiraciones y que trabaje todos los días y que además les genere un frente competitivo al resto de los hombres en su partido. Dar un poco de pesar, la verdad sea dicha, ¿no? Que estemos discutiendo esto en el sentido de un semillero de potenciales candidatos o de gente que ya se subió a la carrera presidencial desde el movimiento político mayoritario que sería Morena y que pues en la oposición, francamente, la caballada está flaca, ¿no? O sea, ahí es donde todavía no queda claro quién potencialmente podría ser la candidata o el candidato, y aunque hay material muy importante, digamos, en términos de defensa ideológica, de proyectos, de causas, en varias mujeres que hoy ocupan algunos espacios en la oposición, pensaría nuevamente, por ejemplo, en gente como Patricia Mercado, incluso Marta Tagle, pues no han encontrado, y eso regresando a tu pregunta de los retos estructurales en sus partidos, ni el suficiente eco, ni el suficiente apoyo, ni necesariamente el respaldo también político para llevar hasta las últimas consecuencias decisiones legislativas o políticas que ellas han impulsado en el tema de agenda de mujeres, como podría ser precisamente la despenalización de las drogas o el aborto, y que los hombres miedosos, temerosos de las encuestas, en ciertos aspectos también misógenos de sus partidos, no las han dejado avanzar. Entonces, a mí me parece, uno, la pregunta es una muy mala pregunta, porque siempre hemos estado listos y siempre vamos a estar listos para que nos gobierne una mujer. Dos, me da muchísimo gusto ver que existan mujeres que defiendan su derecho y que trabajen por esas postulaciones, independientemente de quiénes sean estas mujeres. Tres, me parece que es terrible que estemos, que digamos, ese desequilibrio entre los potenciales candidatos que ya están posicionándose desde Morena y la ausencia de la oposición. Y tres, esas faltas de apoyo que en todos los partidos, en todos los momentos se han visto para negarle el liderazgo a las mujeres y su capacidad. Eder, una mujer presidenta en 2024, como parte de Morena, pues ¿cómo reaccionas a lo que dijo Sheinbaum y también a lo que pone Lisa sobre la mesa sobre los retos estructurales que enfrentan las mujeres al interior de los partidos? Sí, a mí como militante de Morena me da mucho gusto que haya postulantes con el nivel de posicionamiento y con el buen trabajo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en relaciones exteriores. Me parece que si la competencia es en términos de quién da mejores resultados, quien gana es el país y la ciudadanía y la población de la Ciudad de México. ¿En qué contexto da Claudia Sheinbaum esta declaración? Como ya lo consignaba la nota, fue a Campeche a anunciar que la Ciudad de México ya está a nada de llegar al 100% de vacunación. En estos momentos, la Ciudad de México es la urbe con más personas vacunadas de todo el mundo. También es la urbe que más puntos de internet tiene o va a llegar a tener más puntos de internet en los próximos tres meses en todo el mundo. Es la ciudad que más parques y son áreas verdes ha rescatado en el continente. Es la ciudad que ha podido, la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum, ha construido una planta, la planta más grande de América Latina para reciclaje de residuos. Entonces, en ese contexto de un buen gobierno, es cuando la doctora Claudia Sheinbaum hace esta declaración. A mí me parece muy positivo para nuestro movimiento, para la continuidad de este proceso que estamos llevando a cabo, que haya tan buenos posicionamientos de al menos de dos personas que son muy competitivas y por supuesto que bueno que la doctora sea quien además encabeza todas las encuestas. Sobre la oposición, bueno, pues ya está el audio filtrado de Marco Cortés
elecciones en donde se dan por vencidos en la elección que viene de las gubernaturas, si asume que de 6 gubernaturas perderá 5, pues significa que para el 2024 van a llegar sin ninguna fuerza, se dieron ya por vencidos desde ahora para la sucesión presidencial. Alfredo, finalmente, ¿tú cómo lo ves? ¿Es demasiado pronto para tener este tipo de discusiones sobre quiénes se perfilan para la presidencia en 2024 o cómo lo ves? Yo creo que para el tipo de problemas que está viviendo el país, sí es pronto, pero también creo que es inevitable. Y no nada más por el obradorato, o sea, siempre pasando la elección ya empiezan a hablarse de los presidenciables, las presidenciables, y para no repetir la pregunta chocosa, que se le hace chocosa a Lisa, coincido plenamente. Yo sumaría, de hecho, a la lista de esta gran irresponsabilidad y de este no estar listos los partidos políticos, sus dirigencias, y diría hasta sus militantes, para exigirles a esta lista, la que mencionaba Lisa, por ejemplo, en MC, Marta Tagle no se le abrió la oportunidad de la reelección después del trabajo que hizo Marta Tagle la legislatura pasada. Es inexplicable. Es el mismo caso de Lucía Riojas, con el Movimiento Ciudadano. En el PAN, Laura Rojas, que defendió la Constitución como ninguna presidencia de un órgano legislativo me había tocado ver a mí, en contra del famoso acuerdo militarista. Pues tanto peso tiene, ¿no? Lo que hizo que le terminó probablemente costando la reelección, ya que fue presidenta de la Cámara de Diputados y hizo un trabajo excelente. Lorena Villavicencio, de propio Morena, que, vaya, dio señales de dignidad, de resistencia, incluso ante varias cosas al interior de su propia bancada, como el hecho mismo del fiscal Gertz Manero, hoy tan mencionado, queriendo eliminar el delito de feminicidio. Entonces, claro que la responsabilidad está en los partidos, y claro que México ha estado desde hace mucho tiempo, sobre todo jurídicamente, institucionalmente listo, pero pues ahora sí que en la propia frase o en la propia cosa que dice la jefa de gobierno, pues está lo preocupante. Sí a una mujer en la presidencia, sí a una persona en la presidencia, pero por favor que no siga con este desastre de proyecto militarista. La jefa que dijo que iba a desaparecer el cuerpo de graneros y no lo hizo, la que le hace doxeo a las propias mujeres que se solidarizan con otras mujeres que están protestando, la que tiene en comunicación social a alguien que en este espacio dijo que la prensa es inmunda. Esa persona no. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, tenemos que hacer una pausa. Durante noviembre, México encabeza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su agenda de trabajo destaca el combate a la corrupción, la diplomacia preventiva y el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo ven las y los panelistas estas prioridades? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.